de la República en momentos difíciles, que no son la primera vez que tenemos momentos difíciles, ya hemos tenido otros, y por suerte sobrevivimos y triunfamos. O sea que eso marca o indica que el camino para resistirse a las cosas que quieren destruir a la universidad pública y a la ciencia y la tecnología es el camino de la lucha, no hay otra forma. Y los estudiantes y los docentes, una de las formas que tenemos de luchar es dando clases públicas. Y entonces yo me siento muy honrado que me hayan invitado a dar esta última clase, y voy a hablar de un tema que no es mi tema de trabajo, que es un tema que me apasiona, que es la evolución del ser humano, del hombre, el hombre y la mujer obviamente, pero contando cosas que muchos de ustedes saben, quizás cuáles son los aportes que han dado recientemente la secuenciación de genomas, sobre todo de genomas de restos de hombres arcaicos cuyas especies ya se extinguieron. Seguro, sí. Arcaicos, bueno, nuestra especie tiene alguna variabilidad y hay algunas personas que tienen pensamientos arcaicos y los llevan adelante cuando ejercen el gobierno. Bien, entonces quiero agradecerle a Armando Doria porque transformó mis diapositivas en afiches. No sé si se ve de lejos, pero bueno, yo voy a tratar de explicar, aunque no se vea muy bien. Y por supuesto, si quieren hacer preguntas, levantan la mano y yo diré, no está bien, está mal o lo que sea. Bien. Este gráfico lo publicó Svante Pääbo, que es una de las personas de las cuales voy a hablar, cuando se cumplieron 50 años del descubrimiento de la estructura del ADN en un artículo en Nature, y muestra que el ancestro común entre los grandes simios existió hace más o menos 12 a 15 millones de años, y que hay una rama que dio lugar al orangután y otra rama que dio lugar al gorila, al humano y a las dos especies de chimpancés, el Pantroglodites y el bonobo. Esta rama es africana y esta rama es asiática. Por lo tanto, hay un ancestro común a todos los grandes simios africanos. Por eso cuando se simplifica diciendo que el hombre desciende del mono, en realidad la paradoja es que el hombre es un mono africano. No es un mono asiático, es un mono africano. En realidad, voy a hacer la vuelta al revés, porque acá debe haber antropólogos o gente que sabe mucho más de esto. Sería al revés. Los grandes simios africanos son variantes de hombres. Pero bueno, dicho lo que sea, la rama africana es distinta a la asiática. El ancestro común entre los chimpancés y el humano tiene más o menos 5 millones de años. Y en esta rama, que dio lugar a Homo sapiens, nuestra especie, hubo muchas otras ramitas de otras especies que se extinguieron. Y la única que sobrevivió de esta rama somos nosotros, Homo sapiens. Y una en particular que es muy interesante es una ramita de una especie que se llamaba Homo neanderthalensis o hombre de Neandertal, de la cual vamos a hablar ahora en la siguiente afiche. El hombre de Neandertal vivió hasta hace aproximadamente 30.000 años, fundamentalmente en Europa y en el oeste de Asia. Y llegó más allá, acá el mapa no es muy claro. Se supone que tendría este aspecto, aunque eso es una reconstrucción arbitraria, y surgió hace 400.000 años esta especie y se extinguió hace 35.000 años. El que por primera vez secuenció el ADN mitocondrial de restos del hombre de Neandertal fue Svante Pääbo, que es un antropólogo molecular que trabaja en Alemania, y muy tempranamente, en la década del 90, descubrió que los Neandertal no son nuestros ancestros directos, sino que son una especie paralela a la nuestra, con la cual ocurrieron cosas que contaré después. Pero bueno, básicamente Neandertal se sabía que era un europeo, y hoy vamos a ver claramente que era europeo y pertenecía a la comunidad europea por origen. ¿Hasta acá va bien? La siguiente.
El género Homo, que dio lugar a varias especies, entre ellas Homo neanderthalensis y Homo sapiens, se originó en África hace aproximadamente 2 millones de años. Y hubo muchas especies, como dije antes, todas extinguidas, entre ellas Homo ergaster, que era africano, y Homo erectus, que salió de África y colonizó Europa y Asia. No había colonización de las Américas todavía hace 2 millones de años. En realidad la colonización ocurrió hace 15.000 años, 16.000 años. Entonces, estamos acá en especies de Homo que se extinguieron. Vamos a la siguiente. Hace unos 600.000 años surge en África otra especie de Homo. Miren el nombre que tiene, heidelbergensis, es ridículo. Heidelberg no está en África, pero como se lo descubrió en Europa, cerca de Heidelberg, recibió ese epíteto específico. Pero heidelbergensis se originó en África y también emigró. Las emigraciones siempre son seguramente por Sinaí, por Palestina, y colonizó Europa y también Asia, desplazando a Erectus, desplazando a los otros. Eso ocurrió hace 600.000 años. La siguiente. Hasta ahora toda la evidencia que conté obviamente es de evidencia fósil, evidencia de restos óseos y de modos de vida. No hay ninguna evidencia de ADN hasta ahora. Pero, no, me parece que falta una, ¿no? ¿O no? Bueno, no importa. Heidelbergensis dio origen a neanderthalensis. Y esto ocurrió, sí, me falta la de 400.000 años, ¿no está? 60.000, 15.000, 40.000, bueno, me la salteé, no importa. ¿Se acuerdan que estaba Heidelbergensis? Bueno, Heidelbergensis dio origen a neanderthalensis, pero lo más notable, y es lo que les explicaba antes, es que el hombre de Neandertal surge en Europa. Como especie de Homo surge en Europa, no surge en África. Y se afianza y se establece y coloniza Europa. Heidelbergensis desaparece y tenemos que Europa y el oeste de Asia, como mostré en el primer afiche, es dominio de Neandertal. O sea, es una especie europea, por eso yo digo que es comunitaria, realmente no viene de África, como especie nace en Europa. Pero hace unos 200.000 años, y esto hay trabajos que cada día cambian la fecha, surge la última especie, la más reciente, que es Homo sapiens. Se supone que surge en la zona de Etiopía, en África. Entonces tenemos hace 200.000 años Neandertal en Europa y Asia y Sapiens en África. Sapiens coloniza toda la costa africana, ¿eh? Uno encuentra Sapiens hasta en Sudáfrica, o sea, se expande por toda el África, pero hace 200.000 años no había salido de África. Y Neandertal dominaba Europa y Asia. Y ahora viene esta, que para mí es la más interesante. Si nosotros nos ubicamos hace 150.000 años, como les dije antes, Sapiens era el dueño de África y Neandertal era el dueño de Europa. Pero hay restos de Neandertal en Gibraltar y hay restos de Sapiens en la costa de Marruecos. Es decir, que hace 150.000 años había 2 especies de humanos que estaban separados por 15 kilómetros y no se conocían. A solo 15 kilómetros de distancia, capaz que verían los fuegos que armaban uno y el otro, pero no había contacto de ningún tipo y había ignorancia de la existencia de otra especie de humanos para los que serían finalmente los que ganarían la colonización de este planeta. ¿Se entiende esta paradoja, que están separados solo por 15 kilómetros y no tenían noción el uno del otro? Ambas especies tenían cultura. Ambas especies tenían un desarrollo muy grande. Ambas especies enterraban a sus familiares. Ambas especies tenían pensamiento simbólico, porque eran, por ejemplo, capaces, como Neandertal, de fabricar joyas. Esto es una joya descubierta en 2015 en una cueva de Neandertal,
hecha con talones de águila. Y esta joya implica que la especie neandertal era capaz de adornarse para generar relaciones sociales que no tenían una utilidad práctica en el sentido de romper una piedra o cortar un animal. Esto es pensamiento simbólico. La otra evidencia de un pensamiento proyectivo es que ambas especies, tanto neandertal como sapiens, eran capaces de fabricar un tipo de herramienta para cortar, desgarrar, quitarle el cuero a la presa, que los antropólogos conocen como lascas, pero hay un modelo de lasca que se llama lasca Levallois, que se hace de la siguiente manera. El hombre o la mujer talla una piedra que todavía no es la herramienta, y de esa piedra tallada saca lajas que son la herramienta. ¿Por qué decimos que esto es pensamiento proyectivo? Porque implica hacer una máquina que genere una herramienta. Hay un punto intermedio, es decir, se talla una piedra que todavía no es la herramienta y luego de ella se saca la herramienta. Está proyectando que si la talla bien va a poder sacar luego una herramienta. Esto le pasa a las dos especies, ¿eh? La siguiente. Hace unos 60.000 años, el momento no está muy claro, un grupo de sapiens sale de África. Sale probablemente, como dije antes, por Sinaí, por Palestina, y parece ser que en esa región tiene sexo con neandertal. Esto se descubrió hace unos 5 años, cuando se secuenció por completo el genoma de neandertal y se lo comparó con el genoma humano, que en varias etnias ya estaba secuenciado con digamos, mucho antes. Entonces, aquí hay un tema que acá no está explicado y que tiene que ver con varias cosas. La primera es que se supone que el núcleo de sapiens que sale de África, más allá de que se haya cruzado o no con neandertal, es una muestra no representativa de la población de sapiens en África. Es un subconjunto. Y los que estudiaron genética o genética de poblaciones o genética evolutiva saben que si es una muestra no representativa, los alelos, las variantes génicas que se llevan, están sesgadas. Y si están sesgadas, todo lo que esa muestra funde de ahí al futuro va a estar sesgado por ese subconjunto de alelos que se llevó esa muestra. Ahí hay profesores de genética aquí. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que hoy en día, ahora, la variabilidad genética de todo lo que viene de esta migración, que es Europa, Asia y luego América y Oceanía, sea mucho menor que la variabilidad genética que hay en los negros africanos. Porque los negros africanos tienen una variabilidad genética mayor porque son la población original. Y la que emigró a Europa es una muestra, un efecto fundador, un efecto pequeño, una pequeña población que... ¿Se entiende esto? Esto ya es contraintuitivo. Entonces, se sabe que hubo sexo porque hoy en día los humanos sapiens que descendemos de europeos o asiáticos o indoamericanos, tenemos en nuestro genoma un cierto porcentaje de neandertal. Un porcentaje pequeño pero no despreciable y que varía. A ver, acá casi seguro que todos ustedes tienen un porcentaje entre el 1,5%, 2%, 2,5% de genoma de neandertal. ¿Por qué no el 50% si hubo cruza? Y porque el primer niño híbrido tendría 50 y 50, pero luego si se fue cruzando, por ejemplo, con solo sapiens, ese porcentaje va a ir disminuyendo hasta que se estabiliza en la población un mínimo porcentaje donde ya se cruzan los descendientes que tienen ese 2 a 5% de neandertal. ¿Esto se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. Pero neandertal, la siguiente, falta poco, ¿eh? ¿Vamos bien? Neandertal, hace 40.000 años, o sea, estamos en una situación en la cual Sapiens está en África y en Asia y Europa están Neandertal y Sapiens con, entre paréntesis, la N, pequeñas porciones de Neandertal.
Pero Neandertal desaparece y solo queda Sapiens. Solo queda Sapiens. Neandertal desaparece hace unos 40.000 años. ¿Por qué desapareció? No sabemos. Ayer un discípulo, un tesista, me dice, salió en el PNAS un paper que dice que probablemente hubo un cambio climático muy fuerte hace 35.000 años en Europa, en que el clima se volvió más frío y más seco. Eso es objetivo. Y entonces especulan que Sapiens estaba más adaptado a ese clima frío y seco, y Neandertal no, y Neandertal desapareció. Entonces yo le digo, mira, y leímos el abstract y digo, que Sapiens estaba en Europa está comprobado, que Neandertal desapareció está comprobado, que hubo un cambio climático que generó un clima más seco y más frío está comprobado. Ahora, ¿dónde está comprobado que Neandertal estaba menos adaptado al cambio frío y seco como para justificar esa especulación? ¿Y por qué digo esto? Porque una de las claves del pensamiento científico es saber distinguir entre la evidencia y la especulación. No es que no podamos especular, obviamente tenemos que especular, pero tenemos que decir que estamos especulando, porque si no se confunde la evidencia con la hipótesis o con la especulación y entonces estamos en un callejón sin salida, ¿eh? Entonces yo digo, no sé por qué Neandertal se extinguió, no se sabe, o quizás otros lo sepan y yo no lo sé, pero la claridad es que no hay una evidencia contundente de la causa de la desaparición. Sigamos. Svante Pääbo encontró en una cueva de los montes Altai, la cueva de Denisova, restos de otra especie arcaica que no es ni Neandertal ni heidelbergensis, y que lo llamó denisovanos. Y encontró que de alguna manera, ya sea Sapiens llevando ya alelos de Neandertal, ya pedazos de Neandertal, o quizás Neandertal por su cuenta se cruzó con estos denisovanos. Y estos denisovanos, hoy en día los humanos que tienen más porcentaje de denisovanos son los que viven en las cercanías de Papúa Guinea. O sea que hay una segunda especie arcaica que va a tener sexo o con Sapiens llevando alelos de Neandertal o con Neandertal que después tuvo sexo con Sapiens. O sea que si vemos la última o la anteúltima, la situación hace 15.000 años es la siguiente. Sapiens no cruzado con Neandertal vive en África. Sapiens cruzado con Neandertal vive en Europa. Sapiens con alelos de Neandertal y Denisova vive en el este de Asia y en la zona norte de Oceanía. Y hace 15.000 años se produce la emigración de estos asiáticos a América, de manera tal que los indoamericanos tienen que tener, son sapiens y tienen que tener parte del genoma de Neandertal y parte del genoma de denisovano. Este esquema yo lo hice hace unos meses, pero ¿no estés Anabela? Anabela leyó un artículo en el New Scientist que me lo manda la semana pasada y me dice para que te diviertas. Y la semana pasada se publica un trabajo en Nature en que el mismo Pääbo descubre en la misma cueva que hay un resto óseo de un humano que es 50% Neandertal y 50% Denisova. Es decir, descubre una primera generación de cruzamiento entre Neandertal y Denisova. Por eso yo les decía que la presencia de Denisova en los asiáticos y en los indoamericanos y en los australianos no sabemos si es consecuencia de que Sapiens se cruzó con Denisova, llevando alelos de Neandertal, o que Sapiens se cruzó con uno de estos híbridos que ya existían de Denisova y Neandertal. ¿Me siguen? Y lo interesante es que ese resto que tiene 50% de Denisova y 50% de Neandertal, no es Sapiens, es un híbrido entre Neandertal y Denisova, tiene una datación de 90.000 años. O sea que la datación es anterior a que Sapiens saliera de África.
¿Mm? O sea que es muy probable que Sapiens sale de África, se cruza con Neandertal en Palestina, genera los Sapiens con Neandertal, y cuando llega ese Sapiens a los Urales y a Asia, se cruza con un híbrido de Neandertal y Denisova que ya existía. Sobre el híbrido, los comentarios dicen, este pavo tuvo una suerte inmensa porque encontró la primera generación. Eso es puro culo. ¿Se entiende, no? Pero, ojo, puede no haber sido la primera generación, puede haber sido una población de híbridos, porque la secuenciación que él hace hoy en día en un resto óseo de este arcaico no le permite conocer la contigüidad en un cromosoma y la continuidad en otro, como para saber si ese 50% es porque la mitad de sus cromosomas que vienen de papá era un papá neandertal y la mitad de cromosomas que vienen de mamá era una mamá denisova. Eso no lo puede saber. Sabe que es 50 y 50. Y 50 y 50 puede ser porque es la primera generación o porque es una población de híbridos donde se mantiene, por la ley de Hardy-Weinberg, el 50 y 50. Pero no importa la ley de Hardy-Weinberg, olvídensela. Ahora, esta es la situación actual. Y la única estirpe de Sapiens que no se cruzó con los arcaicos de Neandertal son los negros que no salieron del África. Por eso ustedes se dan cuenta de lo que es la especulación, la evidencia y la intención política. La pretensión del nazismo de que los arios blancos son la raza pura es una imbecilidad. Porque más allá de que se lo utilice políticamente, no tiene asidero biológico. No tiene asidero biológico porque si hay una variedad de humanos que tiene la mayor amplitud alélica y que nunca se cruzó ni con Neandertal ni con Denisova, son los negros africanos. O sea, si queremos hablar de razas y raza pura, vamos a los negros africanos. Ultimísima, hasta ahora no mostré datos. Voy a mostrar datos, espero que se vean. Esto es el % de DNA de Denisova que hay en los humanos actuales no africanos. Obviamente en los africanos no hay nada, no hace falta mostrarlo. Y la escala de colores en ese porcentaje va del negro cuando no hay nada al rojo cuando hay mucho. Entonces ustedes ven que en los europeos no hay nada. En los asiáticos vamos a colores verdecitos, claros y oscuros porque hay Denisova. En los de Papúa Guinea hay mucho Denisova, lo cual indica que quizás ahí se originó esa variedad de humanos. Pero lo más interesante es esto. Los indoamericanos, desde Alaska hasta la Patagonia, tienen alelos de Denisova porque provienen de los asiáticos. Por el estrecho de Bering. No hay duda que cuando nuestra cultura popular llama chinita a una mujer del indoamericano chino, es porque provenimos de los asiáticos y provenimos, yo lo digo en plural como argentino, porque mis ancestros tienen Neandertal, no tienen Denisova, pero la estirpe indoamericana proviene de Asia y por eso tiene, y se sabe y se comprueba, color verdecito porque tiene porcentajes de Denisova. No digo más nada, los invito, y ahora va a haber invitaciones, a participar todos mañana en la gran concentración y marcha que va a ser finalmente hacia aquí, a Plaza de Mayo, para defender la universidad pública, para defender nuestro derecho a hacer ciencia y para defender nuestro derecho también a fomentar el pensamiento crítico y no aceptar las cosas que nos quieren imponer como si fueran verdades que no tienen ningún tipo de comprobación. Muchas gracias.